Chong Sangeyo. No, eso es. Debí haber practicado eso antes. Hola a todos. Saludos otra semana de un coloquio chanta conmigo, su amigo el chino. Em, ¿Cómo era ese meme de quieren ver un poco de magia? Pero puede ser, ¿quieren hablar un poco de zombies? O sea, en carácter de zombie muy particular, pero más que eso, lo importante más que eso de hablar de zombie y un aspecto particular y hablar de una película de zombie particular es como, como suele pasar en mi caso, un llamado a la reflexión con respecto a un tema. Resulta que cuando salió esta película, eh, yo no podía entender por qué fue tan famosa. No lo podía entender. Y como que retó varios de mis prejuicios con respecto a las películas de zombies. Y ha pasado mucho tiempo, es la tercera vez que la veo con un intervalo de varios años. Y bueno, aquí hay nuevas como conclusiones a la reflexión sobre el género de los zombies y la película en general. La película en cuestión es El Tren a Busan, la afamada película coreana de zombies, que se trata de unos buenos que van en un tren a Busan. Bueno, de hecho no es mal resumen ese, ¿eh? Unos hueones que van en el tren y pasa el apocalipsis zombie y tienen que seguir en el tren para llegar a Busan. Hay un par de cosas que hay que hablar o entender antes de hablar de tren a Busan. Primero, como ya quedó bastante claro, soy un asiduo consumidor del terror en general y del género de los zombies. Eso es importante entender. Lo que quiere decir es de que hay bastante carrete ya habiendo visto cosas del género relacionadas tanto como buenas como malas, que si consideramos a Jorge Romero como el padrino del zombie moderno, la propia filmografía de Romero es de lo bueno, lo malo, lo feo, lo peor. La propia filmografía de él, que en paz descanse. ¿Hizo algo especial cuando se murió? ¿Como Zombifíquenme o algo parecido? No sé. Pero bueno, primero eso, he visto muchas películas de terror. Segundo, tengo unas ideas súper contrarias o encontradas en respecto al género de los zombies. Más de una ocasión lo he comentado, si es que no en esta instancia, en mi streaming o en muchas instancias. Es que hay dos cosas que para mí son súper importantes de criticar o importantes de poner bajo el microscopio siempre que se ven en una película, en un ambiente audiovisual como eso, que son la violencia muy explícita y el sexo explícito. Siento que como plataformas como comunicativas de alguna forma, valga la forma, em, son elementos que son siempre como cuestionables. Es como que muchas veces se pueden simplemente sacar y listo, fue. No te necesito. Hay ejemplos maestros como de eso, como por ejemplo, ejemplo medio chano, pero cuenta, The Room, de Wiseau. Sí, esa de Room, con su afamada escena cuando él está teniendo sexo con la loca y como que eh, la dirección es tan penca y la edición es tan chana que se puede ver claramente que Wiseau está así como tratando de penetrar el aire de alguna forma. Es como una escena que podría fácilmente no haber estado. Ahora, en el término del gore y de la violencia hay un poco más de sutileza porque pueden haber películas que son derechamente gore y en ese sentido la existencia de imágenes de alta violencia son como entre necesarias o entre claves para entender el mensaje de la película. Está todo ese género de gore japonés, Tokyo Gore Police y eso que es como gore absurdo y también está como el género de que igual no es derechamente gore, pero por ejemplo si uno piensa en la Final Destination y ese tipo de película en que la violencia y el gore eh, tiene como un rol medio gris entre que es como para demostrar la intensidad del argumento, como la muerte es inescapable y tiene como también un elemento de morbo, un elemento de shock value.
Y así uno puede ver como mucho, bueno, en ambas cosas, tanto el sexo como la violencia, uno puede tener un amplio espectro que en último término se limita a la película misma en que uno está. Ahora bien, hay un par de factores que cuando se combinan crean un ambiente mucho más particular, en el cual enjuiciar eventos de violencia o de sexo tiene un matiz aún más intenso. Y una de esas circunstancias son las películas de zombies. Hay como un principio al análisis de la violencia en el género de los zombies que para mí siempre ha sido importante. Fuera más allá de la utilidad que estos tengan en un carácter narrativo o lo bueno o mal gusto que tengan, es tan sencilla como la pregunta es que si es que es necesario que esto esté ahí. Así en lo absoluto. Y hubo una película que para mí me provocó eso así como de manera así como extrema. Fue el Tren a Busan. Porque Tren a Busan estuvo en ese como contexto de películas de zombie de atención masiva, en que eran de intención masiva. Lo que quiere decir de que hay una intención de la productora, el director, etcétera, etcétera, de hacer una película de zombies, pero bajarle mucho el tono a la violencia. En Tren a Busan no, spoiler supongo, no hay tripas, no hay como sangre extrema y nada así. No. Tren a Busan tiene como esos zombies que son como casi conceptual. Y yo creo que el tema del gore en los zombies, en el género de los zombies y en el terror en general, para mí, como que cuando está muy simplificado, en primera instancia, quiero decir eso la primera vez que la película, le quita bastante como impacto a la película. Hay dos películas fuera del Tren de Busan que se me vienen a la mente, que World War Z o la Guerra Mundial Z. Es que nadie que haya crecido durante los 90 en Chile o en Latinoamérica no puede escuchar la expresión Guerra Mundial Z y no pensar en Dragon Ball Z. Por eso trato de decir World War Z, el título en inglés, pero igual es un título de mierda. Pero whatever. Son películas que, como dije antes, de zombies enfocadas al público masivo, en el cual el factor de violencia y en particular el gore está como muy disminuido. ¿Qué pasa con esto? Dos cosas. Primero, demuestra que no es necesario poner violencia o gore en una película de este estilo como para que tenga éxito o como para que le guste a la gente. Ok, eso está bien. Pero lo segundo, y es lo que a mí me molestó un poco de Tren a Busan cuando la vi por primera vez, es que esta como exposición de falta de necesidad de la violencia, como que igual disminuye un poco el impacto del argumento zombie. Como que si lo simplifico y simplemente digo, ya aquí hay zombies y no es necesario que yo te muestre tripas volando ni cosas así para que tú entiendas qué significa. Y con eso estamos hablando de elementos como de composición natural del género, como pandemia, como paranoia. Y Tren a Busan ciertamente tiene todos esos tropos. Si uno como que empieza a desglosar el género de los zombies de manera como universal, tienes como los zombies, tienes como la pandemia y después tienes como los típicos tropos de supervivientes, ¿cierto? Como el exagerado, el valiente, que generalmente no se desvían mucho de los patrones. Como que siempre el principal, el jovencito principal, como es el caso de Tren a Busan, es como la persona que tiene una suerte de despertar cuasi religioso o humano, digámosle. Como que el apocalipsis le hace pensar cosas que no había pensado antes, o darse cuenta en valores que siempre tuvo pero que no supo defender, etcétera, etcétera. Tren a Busan, si uno la ve como de una forma súper como sencilla,
no rompen nada. Los tropos de todos los personajes están ahí. Todos los tropos de la película de zombies están ahí. El único factor novedoso de Tren a Busan es que ocurre en el tren. Esto es como una genialidad desde la perspectiva de novedad, pero no desde la perspectiva de narrativas de zombies. Y ese fue mi problema con Tren a Busan la primera vez que la vi. Que la vi y como que no podía entender por qué había tanto fanaticada, por qué la gente le había disfrutado tanto de la película si con suerte tiene sangre y todos los tropos de todos los personajes eran súper tradicionales. Es como el weón que uno ve que va a ser como el típico tropo de película de zombie que como, yo los sacrifico a todos con tal de salvarme yo. Es que se veía así como a kilómetros. La primera sentada con Tren a Busan para mí fue como, ya, esto es como Flavor of the Month, ¿cierto? Fue como, ya, es que es la novedad, es que son coreanos, es que pasan como cosas como con un toque cultural muy de allá, que es el tema de los trenes. Entonces había como un factor de novedad, así como en ese tiempo tampoco el cine coreano era tan prominente. Creo que estamos hablando antes de Parasite y antes de como esta suerte como de renacimiento coreano que hubo. Y hay tremendas películas. ¿Cómo se llama esa que me gustaba a mí? The Handmaid. Esa película es muy buena. Pero bueno, yo sentí que había como un factor novedad por sobre todo en eso. Porque dentro de todo, era como una película de zombies más nomás. Es como podría haber, pues, podría haberle puesto todas las flores que le pusieron a Tren a Busan, se las podría haber puesto a World War Z. O ya digamos la aventura de Brad Pitt. Porque por ejemplo, ya le sacamos el factor violencia gráfica y lo cambiamos por una weá que me apesta, que es el tema de las multitudes. Si uno piensa en términos de zombies, es como los zombies rápidos y las multitudes son cosas que se han hecho antes y se han hecho mejor. Especialmente como en películas como 28 días después, ¿cierto? O la genialidad que tenía Romero en Day of the Dead, por ejemplo. Wait, ¿era Day of the Dead o Dawn of the Dead? Dawn of the Dead, ¿cierto? Sí. De hacer multitudes, pero en espacios limitados. Porque las multitudes, como expandidas con CG, nunca se ven bien. Y algo que World War Z y Tren a Busan muestran así con creces. Entonces como que hay caleta de factores del género zombie que están ahí para crear este ambiente de miedo y de estrés que para uno que está carreteado, que sean tan tibios, le juega totalmente en contra. Le juega totalmente en contra de la película. Es como tratan de decir, oye, esto es súper cuático porque salen como 500 zombies. Y es como, ok, pero se ve tan mal que uno diría, ya, por último, si rompieran un poco el esquema con algo de gore. Y ahí hay uno de los temas claves. Yo creo de que si Tren a Busan hubiera tenido más gore y más violencia, la primera vez que la vi me hubiera gustado más. Y claro, es muy... es hasta medio raro decirlo, así como, puta, no, que necesita que tenga violencia, sí, pero es que es verdad, po. Puede que uno esté desensibilizado al tema, sí, eso es una posibilidad cierta, pero en este género, para este tipo de cosas, esas visuales son como importantes. Yo siempre he encontrado que esas visuales son súper importantes y creo que Romero en sí es alguien que lo supo desde un principio. Onda, si uno ve Night of the Living Dead, ya el buen puso esa escena cuando los zombies están como comiendo y están como claramente comiendo como un pernil asado o algo así. Pero está el gesto fundacional en lo terrible que son los zombies. Y si vamos a hablar obviamente de comillas, para el que no sabe, siempre al italiano que hizo la saga de zombies, yo siempre le digo Fulvio Rossi, que es un político chileno.
Y le he dicho tanto Fulvio Rossi que ya no me acuerdo de ese nombre estándar. Pero bueno, en películas como las de Fulvio Rossi, Zombie, o las de George Romero, en Night of the Living Dead hay como un aspecto súper importante que es casi fundacional, que es cuando los reporteros están describiendo el apocalipsis zombie. O bueno, en el caso de Night of the Living Dead, como el fenómeno o la ocurrencia zombie, ¿cierto? Hablan como de manera muy pasional, ¿cierto? Pasional o intensa sobre estas criaturas consumen la piel humana. Zombie Flesh Eater, ¿cierto? Que fue como lo que le pusieron después al... Creo que Zombie 2 de Fulvio Rossi. Estas criaturas consumen la piel humana, solamente necesitan consumir y todo. Y hay un tema con respecto a los zombies, es que tú puedes darle mucho lore, puedes darle como mucho background al zombie, inventar, no sé, que es un virus, que es aquí, que es allá, de que busca solo autorreplicarse. Y ahí tenéis como otro tema que tiene un balance súper extraño. Por ejemplo, en Tren a Busan explican un poco que el virus se originó como en la fábrica de uno de los protagonistas, que hacían como, ¿cómo decirlo así? Como experimentos de bioquímicos, de remedios, una cosa así. Te explican eso y te explican un poco como que no pueden ver y todo. Pero piensa en todas las instancias en que los zombies han sido una herramienta narrativa. Y en cuántas cosas tú les haces tener en cuanto a lore o características para mover tu historia. No sé, por ejemplo en The Walking Dead, que está como ese lore de que no, de que ellos huelen, los zombies huelen a otros zombies, por eso no se atacan entre zombies. Y eso lo usan 1 millón de veces en The Walking Dead. En Tren a Busan es que no pueden ver bien, entonces cuando está oscuro se guían solamente por, por vista. Pero tampoco te explican qué hace de que los zombies no se ataquen entre ellos, no se muerdan entre ellos. La más clásica es como que cuando los zombies no les gusta la carne muerta, por ejemplo. Pero en Tren a Busan se va simplificando todo esto al punto en que los zombies son un plot device tan conveniente. Históricamente, por ejemplo, uno de los factores como más comunes o más manipulados de lo que es zombies es el tiempo que se demora una persona infectada en transformarse en zombie. Eso siempre ha sido un factor de conveniencia. De repente se hacen más, de repente se hacen menos. En Tren a Busan, la velocidad de la infección parece ser tan rápida, que de alguna forma pareciera como obedecer solo el ritmo de la película y te hace sentir de que, oye, si esto fuera real, Corea hubiera desaparecido en 5 segundos. No hubieran tenido tiempo de salvar a los Super Junior. Estarían todos los Super Junior muertos. De hecho, seguramente tienen como un búnker de K-popero en Corea, ¿cierto? Digamos, con el caso de un apocalipsis o algo así. Ya, todos los objetos de valor al búnker. Todos los bailarines, weón. Ya tírate un paso. Pero bueno, el tema con eso es que al simplificar tanto a los zombies y al perder el factor de violencia, terminan transformándose solamente en un como plot device, ¿cierto? En una herramienta narrativa. Como tan simple y tan básica. Que insisto, esto es todo mis reacciones de la primera vez que vi la película. La primera vez que vi la película no podía entender cuál es el atractivo que tiene. Fuera del carácter así como te digo, novedoso. Ahora bien, ¿qué es lo que me hace hablar de Tren a Busan ahora? Es que de manera muy curiosa, única, no sé, simpática, verla ahora para grabar este capítulo y me gustó mucho más de lo que me gustó en ese tiempo. Esto habla no de la película, pero habla de
cómo uno cambia como espectador y cómo las prioridades van cambiando. Eh, yo creo que vale la pena ver todas las películas. Lo mismo pienso con los videojuegos, los que de verdad te gustan. Tienes que revisitarlos de cada 5 años o algo así. Yo creo que si los hay todos los años no tiene el mismo efecto, ¿cierto? A menos de que tu vida sea tan extrema y tan movida de que, bueno, que puede pasar. Que todos los años son como distintos para ti y es como, wow, no sé, este año me pasaron tantas cosas que todas mis cosas pueden cambiar, bla, bla, bla. Pero el punto es que mi última visita a Tren a Busan fue como extraña. Porque no soy una persona que por defecto haya abandonado los aspectos de la violencia o el gusto por ella. Por ejemplo, películas que siento que han utilizado el recurso de una manera excelente el último tiempo. Puede ser Evil Dead Rise, por ejemplo. Evil Dead Rise es una película mucho más chica en términos de dimensiones, ¿cierto? Pero está ahí como utilizar la violencia para despertar los sentidos y para hacer de que cualquier tipo de interacción o cualquier tipo de idea o cualquier tipo de escena se expanda por millones. También hablé de Hereditary hace poco y Hereditary también tiene harto de eso. Pero aquí es donde está el tema. Películas como Hereditary y el de Rise usan la violencia para hacer que sus argumentos peguen fuerte, ¿sí? Como que las balas peguen, como diría un amigo, entre comillas. Hacen de que estos efectos, estas ideas, estas imágenes, estos argumentos peguen mucho más fuerte. Y es intencional. Al ser intencional, uno puede, valga la redundancia, ver la intención y seguir el juego. Por eso Hereditary, cuando tú llegáis al final de Hereditary, como mencioné en ese capítulo, termináis como apaleado, como si te hubieran pegado un palo nihilista extremo. Es como es como que, weón, lo único que quería era apagar la película y como entre llorar y reflexionar. Sí, bueno, puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y también pasa en películas como Evil Dead Rise. Esa como incomodidad de que no es simplemente morbo, ¿cierto? Es como una incomodidad de haber visto algo perturbador. Esa es una muy buena palabra en inglés a todo esto. Disturbing. Que encuentro que tiene mucho más carácter en inglés que en español. Pero en español uno dice, ya, esto es perturbador. O sea, obviamente esto es discutible, pero uno dice, esto es perturbador y se siente como, ah, ya, cualquier cosa salía de la norma, un poco extremo, esto es perturbador. Pero, bueno, vuelta al tema de Tren a Busan. La falta de violencia y de cosas gráficas en Tren a Busan hablan de que sus creadores, el director y el escritor, no es que, o sea, no me consta que no hayan querido ponerla de manera intencional simplemente para mantener la película PG-13 y que llegara a más espectador. Sino es que sostiene el argumento principal de la película, que es la relación entre un padre y su hija. Hay un aspecto emocional de Tren a Busan que es algo que no es tampoco novedoso en la narrativa de los zombies. Eso no ha cambiado desde la primera vez que vi la película. Y bueno, es interminable ese tipo de relaciones. Es eterno el padre con el hijo en el apocalipsis, que el apocalipsis lo fuerza a sincerarse con el hijo. Bueno, qué sé yo, Shaun of the Dead, The Walking Dead, recientemente Arcadian de Nicolas Cage, Tren a Busan, Shaun of the Dead, po, es como
es un tropo muy, muy, muy común. 28 días después también pasa. Es un tropo muy común y uno diría, bueno, ¿es esto bueno o es esto malo? Si estamos viendo exactamente el mismo tropo. Porque hay que decirlo, si uno ve el tren a Busan, ¿quién no se iba a imaginar las cosas que pasan? Si ese es el tema. Cada ocurrencia en Tren a Busan la he visto antes en otra película de zombies. Insisto, con la excepción del background del tren, que es como una hueá 100% cultural. Pero ¿por qué es tan, no sé, disfrutable ahora? ¿Por qué me llegó mucho más? Creo que lo que me llegó más en esta ya tercera vista de Tren a Busan desde que salió, voy a ser 100% sincero, fueron las performances. Y esto también tiene un carácter cultural para mí. Como que ver a estos coreanos y como que no sé, la emotividad masculina asiática tiene como una suerte de sazón. Iba a decir tiene como Ajinomoto. Eh, Tiene como una sazón distinta porque estas son culturas en cual esta masculinidad es borderline tóxica, es mucho más cuática, es mucho más intensa. Entonces ver a estos hueones llorar y ser pasionales siempre tiene un impacto adicional. Y en la medida de que te vas metiendo en eso, te vas olvidando de las cosas como la falta de violencia y gore que mencionaba antes. Y es curioso pensarlo así, con una distancia de varios años, en cual en un momento te importaba mucho el tema de la violencia. Y no es que ahora no te importe, y no es que mi opinión sobre eso no haya cambiado, pero ahora rescatáis otras cosas de la película. Y ese enfoque pasa natural, no es como un esfuerzo consciente. Para nada, no es como un esfuerzo consciente de ahora voy a enfocarme en esto. ¿Dónde tuve yo como trabas en aceptar este como tipo de cambio de perspectiva sobre el tren a Busan? Que es como ya, abandonamos la violencia, nos enfocamos en estos tropos y nuestra película es súper famosa y le va súper bien porque tiene este enfoque humano como un poco basado o un poco como, ¿cómo se diría? Así como grounded, así como muy inspirado en nuestra cultura. Siento que cualquier persona, o no sé, bueno, no cualquiera, no muchos tienen como el contacto asiático, por decirlo de esa forma, pero cualquier persona que lo vea desde afuera puede ver lo exótico y puede entender un poco esta imagen familiar que es, este drama familiar que es a la vez familiar y a la vez extranjero, que es donde reside la fortaleza de esta película. Ahora bien, ahí como no pude evitar pensar de que igual eso es como medio una trampa. ¿En qué sentido? Dije como, no creo que haya sido un destello de brillantez de la gente detrás de Tren a Busan, de enfocarse en estos tropos. ¿Cuál fue como la investigación que me llevó eso? O que me llevó esa línea de pensamiento. Me llevó a ver la como comillas, secuela espiritual o directamente secuela de Tren a Busan, que se llama Península, que es del mismo director. Y estamos hablando de una película tan mediocre, tan como que... ¿Cachai? Si este fue el ejercicio. Vi Tren a Busan al principio, dije todos los tropos y elementos de zombie son como medios tibios, por eso encontré la película media tibia. Avanzamos años después, veis la película de nuevo, te enfocas en todas estas narrativas más humanas y es como ya, ok, no tenemos los aspectos violentos del género, pero los aspectos humanos son súper disfrutables, están súper bien contenidos y están entregados en un contexto perfecto. Utilicemos el contexto zombie para contar esta historia familiar. Cool.
emocional te llega así. Como que al final el hueón ahí llorando es cuático. Pero de ahí uno dice, esto no puede haber sido un fluke, esto no fue un momento. ¿Y dónde te queda demostrado de que esto fue como una casualidad? En Península, que está llena de tropos, está llena de CG. Y aquí ya la falta de violencia no le hace ningún favor a la película. Está tan maqueteada, es tan genérica. Ni siquiera vale mucho la pena hablar de Península. La estoy usando solamente como un argumento para entender aún más o apreciar aún más Train a Busan. Como una película con mucho más dirección. Hacia un objetivo claro. Es como... Ay, bueno. Península es tan cringe. Y los efectos son tan charcha que por último algo de violencia te hubiera como despertado ahí. Como algo de violencia explícita. Te hubiera como despertado un poco más los sentidos. Entonces ahí hay un juego personal, histórico, emotivo y creativo al uso del género de los zombies. Es como que definitivamente siempre va a haber gente como uno en cual ya como esa weá de como, pum, te muerdo y se transforman. De hecho, una de las cosas simpáticas con los zombies de Tren a Busan es como que son, cuando a ti te muerde el zombie, más que transformarte en zombie, te transformas como en un breakdancer. Y se puede ver como de manera explícita, para mí al menos, que eso sí fue intencional. Porque han pasado tantos años que ya uno está hablando y pensando en el cómo hago mis zombies distintos. No creo que haya creador de serie o películas o cualquier tema narrativo que incluya zombies que no se pregunte ya qué hago yo de distinto. En el caso de los zombies de Tren a Busan es que bailan breakdance. Son como Power Peralta, una cuestión así, cada vez que los muerden. Pero ese es como el punto. Ese es el punto de la reflexión. A diferencia de un montón de géneros, tanto a nivel universal como a nivel del horror en sí, los zombies son un tema muy... ¿Cómo decirlo así? Como muy extremadamente relativo. Tan así que uno puede ver la misma película y tener como reacciones completamente distintas a ella, dependiendo de cómo te pille a ti. El Tren a Busan, hoy por hoy, me pilla en una situación como muy necesaria de contacto y de emotividad humana. Entonces entiendo el abandono de la violencia gráfica por el enfoque en la emotividad humana. Ninguno de estos dos aspectos, la violencia gráfica o la emotividad humana, en Tren a Busan son necesariamente originales. Son súper ceñidos a sus tropos y no... La verdad es que la falta de originalidad que yo vi la primera vez que vi la película se mantiene ahí. La opinión sobre cómo podría cambiar mucho más esta película para mejor si tuviera más violencia gráfica, la opinión sigue ahí. Pero supongo que el punto, como la conclusión que puedes llegar, es que depende mucho de ti. Depende mucho de ti, depende de tus ojos y tu disponibilidad al momento que estás viendo la película. Es siempre muy curioso cuando los tropos te pegan fuerte. Cuando tú estás viendo algo, estás experimentando algo y sabes exactamente cómo va a pasar. Exactamente. Y no estoy exagerando. Como que en el término de las películas de zombies, y es una crítica que encontré con mucha gente que no le gusta el género hace, lo que más puedes hacer tú es
como jugar la lotería de qué tropo de sobreviviente va a hacer qué cosa. Como cuál se va a salvar, cuál se va a sacrificar, cuál los va a traicionar, cuál va a aprender algo de sí mismo, cuál va a usar esta circunstancia como para expresar emociones que no expresaron antes, cuál se va a chalar, eh, todo ese tipo de cosas. Que de alguna forma es como uno de los atractivos de Walking Dead en general, que Walking Dead como que hace un salto mucho más sustancial en cómo evolucionan estos tropos y te tira ya derechamente, por ejemplo, los psicópatas o la gente con patrones sociales ya totalmente transformados, como Negan, el gobernador y todos los malos de The Walking Dead. Pero volviendo sobre Tren a Busan, ¿es esto bueno o malo de la película? ¿Habla bien o mal de la película que dependa, en mi caso, de mi disponibilidad emocional para su disfrute? ¿Habla mal o bien de la película? No sé. Porque mi experiencia particular no, no determina la película. Entonces mi conclusión es que sigue siendo una película mediocre, como mi primera vista. Sigue siendo una película que me parece muy extraño la fama que tuvo. Sigue siendo una película que es muy segura con el tropo, que lo reta muy poco. Es una película que sigue, en mi juicio, necesitando violencia gráfica. Porque es como... Es tan safe la película que por último la violencia gráfica te hubiera... no sé, te revolcaría un poco, te movería un poco. Entonces supongo que no es necesario moverte si vienes ya dispuesto a sentir. Que es como esta película me gustó mucho más años después de verla cuando era current. Pero es como chistoso porque ni siquiera como se sacan un poquito de piel. Y esa gran perspectiva de Romero, ¿cierto? No, estas criaturas consumen la piel de otros. No lo sé. Supongo que de todos los tropos de zombies, quizá el más interesante es el por qué los zombies actúan así. Y es el más difícil de explicar también. Era como, si uno piensa en Romero o en las películas de zombies estas originales que siempre hablaban de maldiciones. ¿Cómo se diría? Porque esto, me acuerdo que eran muchas en Haití o como en lugares donde existía el vudú, ¿cierto? O cuando se mezclan un poco los zombies con los vampiros, Nosferatu, el no muerto. ¿Cuál es el impacto del argumento del no muerto? ¿Cuál es lo disfrutable como espectador del argumento del no muerto? Está como la clásica, cuando el infierno se llene, los muertos caminarán la tierra. La crítica de eso, la crítica social ahí, perro, ¿cierto? O está así como la crítica a la sobrepoblación o a la manipulación genética, a los Resident Evil. Hay tantos elementos y dependiendo del contexto, dependiendo de la película, va a depender qué tanta importancia tiene este elemento dentro de la historia. Qué tan importante es, básicamente, es qué tan importante es que los zombies sean como son en la circunstancia particular. Son un reflejo de una epidemia, son un reflejo de el egoísmo, como en Resident Evil, son una suerte de pesadilla, como en Night of the Living Dead. Nadie sabe por qué, simplemente los muertos se levantaron. Y no sé, ves a tus familiares y tiene impacto. Ves a personas
¿cómo se dice? Necrofagia, necrófagos, ves a necrófagos y te impacta lo cuático que es eso. No lo sé. La verdad es que eso probablemente es el gran aporte y el gran atractivo del género zombie en general, que es la flexibilidad y la multiplicidad de elementos, sensaciones, argumentos o ideas que puedes tú expresar a través de ellos. Eh, Insisto, ya para terminar, en el caso del tren para Busan, lo único que queda claro es que la película no reta ni tampoco rompe ninguno de estos esquemas. Pero funciona. Pero funciona. Como dije, voy a añadir yo mi perspectiva particular o como mi sensibilidad que ha cambiado desde la primera vez que la película hasta ahora. Voy a añadirlo eso como parte a mi crítica o cualquier tipo de consideración general de la película. Sí, pero hay que hacer el disclaimer de que eso es yo. No sé si alguien más tendrá como que algo especial que rescatar de la película. Y yo creo que ahí está la piedra de tope de mi primera como mi primera experiencia con Tren a Busan. No pude encontrarle nada especial fuera de que fuera en Corea y en un tren. Todo lo mismo, todos los tropos mismos, pero puesto en un tren. Al perderme en esa novedad y en lo como sin sabor o lo desabrido que puede ser potencialmente, eso como factor novedad, me cegué un poco y no pude ver lo bien logrado que está el tema de lo humano en contraste a el zombie y el apocalipsis, ¿cierto? Usar el apocalipsis para enfocarse en lo humano. En conclusión, es una película genérica que igual no voy a poder entender por qué fue tan famosa, pero voy a poder empatizar con todos aquellos que se vieron inmersos en consumir una vez más, como lo hemos hecho hace muchos siglos, estos tropos de lo humano en contraste al apocalipsis. Y como buen fanático de los géneros, cuando estáis como consumiendo esto de manera adictiva, pucha, lo vais a seguir consumiendo. Por algo han sobrevivido tanto tiempo. Pero bueno, creo que ya hablé como mucho de los zombies como para tener que esperar como o tener como la esperanza de hablar de otra película de zombies prontamente. Porque como dije en su momento, quizá lo más difícil de hacer una película de zombies es preguntarse qué puedo hacer de distinto. Y si hablo de los 28 de las 28 sagas. Ah, ahí lo veremos. Ahí lo veremos. Por lo pronto, vayan a escuchar K-pop. No sé por qué. Es increíble lo mucho que se ha normalizado el tema de Corea en los últimos 10 años. ¿Cierto? Increíble. Yo creo que quizá toda la gente que vio eso, o quizá introducirle esta película ahora, a gente que no la ha visto, y a ver si se sorprende o si el aspecto de lo coreano les parece una novedad válida, considerando de que ya vivimos en un mundo tan en que las cosas coreanas son tan normales. Interesante ejercicio. Uno que yo no puedo hacer. Porque lo asiático ha sido como parte de mi experiencia desde siempre. Pero bueno, por lo pronto ahí los dejo. Disfruten. Y ojalá algún día conversar de nuevo de zombies. Y no sé. ¿Quieren que le eche mierda a Península por media hora? Igual podría hacerlo. Pero no prometo nada. Pero por lo pronto, cuídense mucho. Y Hengo. Chao en coreano. Bye.